En abril de 1945, Adolf Hitler recibió una noticia devastadora. El imperio nazi que había construido con sus propias manos se derrumbaba a su alrededor, destruido palmo a palmo por los aliados. El Ejército Rojo de la Unión Soviética había hecho su entrada triunfal a Berlín y se había dado el lujo de bombardear la ciudad el día del cumpleaños del Führer. En este contexto, mientras estaba refugiado en su búnker subterráneo, el dictador recibió un informe que lo dejó petrificado. Heinrich Himmler, quien fuera su mano derecha, había intentado negociar la paz con los aliados por su propia cuenta sin haber sido autorizado para ello. Sintiéndose traicionado, Hitler ordenó que fuera localizado y arrestado en el acto. Sin embargo, había algo en lo que el líder nazi no podía dejar de pensar. Himmler no podría haber hecho todo aquello solo. Era seguro que había recibido la ayuda de alguien más. El Führer no podía estar seguro de ello, pero había un oficial de las SS que había manifestado un comportamiento sospechoso durante los días anteriores. Se llamaba Hermann Fegelein y era uno de los hombres más queridos y apreciados por Eva Braun. Por otro lado, la esposa de Fegelein estaba embarazada de 9 meses, de manera que resultaba extraño que se arriesgara a una traición semejante. Hitler, sin embargo, tenía la certeza de que había un traidor entre sus filas y estaba dispuesto a todo por averiguar quién era. Lo que sucedió a continuación heló la sangre de los refugiados en el búnker. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre Hermann Fegelein. Hermann Fegelein nació el 30 de octubre de 1906 en Alemania, siendo el hijo de un oficial retirado de la Wehrmacht. Cuando tenía 21 años, abandonó sus estudios universitarios y se unió al cuerpo de policía de Bavaria como cadete. Si bien parecía que tenía una prometedora carrera por delante, la ilusión fue breve, ya que 2 años más tarde Fegelein fue hallado robando los resultados de un examen para ascender de rango. Como era de esperarse, fue expulsado de la policía, aunque gracias a las conexiones de su padre, el escándalo fue encubierto para que no pasara a mayores. De esta manera, el comunicado oficial sostuvo que el muchacho había decidido renunciar voluntariamente por cuestiones familiares. Sin otro lugar a donde ir, nuestro protagonista recaló en el Partido Nacional Socialista. Fegelein era alto, rubio y de ojos celestes, por lo que cumplía a la perfección con los requisitos para ser considerado un alemán de pura cepa. Fue así como en 1933 se aprobó su ingreso a las SS, la organización de élite del nazismo que solo abría sus puertas a los miembros más selectos de la supuesta raza aria. Por aquel entonces soñaba con la gloria en el mundo del deporte. Su pasión era la equitación, una actividad con la que estaba bien familiarizado desde joven. A pesar de que intentó ingresar al equipo olímpico de jinetes de Alemania, fue rechazado en todas las ocasiones. Al ver frustrado su sueño, se volcó de lleno a promover su carrera dentro del nacionalsocialismo. El mayor logro de Fegelein consistió en acercarse a Heinrich Himmler, el líder de las SS, y convertirse en uno de sus hombres de confianza en base a adulaciones. Fue sucesivamente ascendido de rango hasta que en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado comandante de un regimiento de caballería de las SS. Pese a que nunca había asistido a una escuela de oficiales militares, consiguió inculcar la disciplina entre sus hombres y crear entre ellos fuertes lazos de camaradería. Cuando estalló el conflicto bélico, Fegelein y su unidad fueron movilizados hacia Polonia, donde fueron puestos al servicio de la policía nazi que supervisaba la ocupación del país. El regimiento fue subdividido en pequeños grupos, cuya tarea era patrullar las calles y mantener a raya a la población. El 7 de diciembre de 1939, la unidad de Fegelein participó por primera vez en un crimen de guerra. Hitler había dado la orden de exterminar a la élite polaca, una categoría que incluía a aristócratas, intelectuales, dirigentes políticos y sacerdotes.
Como buen seguidor del Führer, nuestro protagonista, secundado por su tropa, condujo a 1.700 personas hasta el bosque de Campinos, ubicado al oeste de Varsovia. Todas ellas fueron masacradas sin piedad en un operativo de fusilamientos masivos. A partir de entonces, el regimiento de Figelein estaría involucrado en diversos delitos de lesa humanidad perpetuados contra los habitantes de Polonia. Ellos incluían robo, asesinato y violaciones de civiles indefensos, aunque en sus informes oficiales, el comandante siempre adujo que el comportamiento de su tropa era decente. Los crímenes de Figelein llegaron a un punto tal que fueron denunciados por otros oficiales alemanes. En 1941 se lo acusó de haberse apropiado de dinero del ejército y de haber asesinado a prisioneros de guerra para apropiarse de sus posesiones. Por otro lado, se dijo que había mantenido relaciones sexuales con una mujer polaca, algo que estaba terminantemente prohibido. Para agravar el escándalo, se afirmó que la había dejado embarazada y que al enterarse de ello, la había obligado a abortar. Figelein escapó de un duro castigo gracias a la intervención de su protector, Heinrich Himmler, quien lo libró de todos los cargos. Cuando el Tercer Reich se lanzó a la conquista de la Unión Soviética a fines de 1941, nuestro protagonista fue destinado hacia allí junto con todo su regimiento. En este periodo fue tristemente célebre su rol en las masacres de Pripyat. Una gran cantidad de judíos se habían escondido en aquella zona de Bielorrusia, ya que al ser un conjunto de pantanos proporcionaba un buen escondite. Himmler ordenó a las SS recorrer la región y capturar a todos los judíos ocultos allí. Siguiendo las indicaciones de su jefe, Figelein hizo fusilar a todos los varones mayores de 14 años. Por otro lado, mandó a que las mujeres y los niños fueran ahogados en las aguas del pantano. Se calcula que en este espantoso operativo fueron asesinadas unas 14.000 personas. Nuestro protagonista siguió combatiendo en el frente oriental, participando en distintas batallas en contra del Ejército Rojo y de los partisanos comunistas. En septiembre de 1943 fue herido por un francotirador ruso, tras lo cual fue remitido a un hospital militar. Al finalizar su recuperación, Himmler decidió que había probado su valía. Le ordenó regresar a Alemania y lo nombró como su oficial de enlace, para servir de nexo entre las SS y el mismísimo Adolf Hitler. Fue así como ingresó al círculo de confianza del Führer y a lo largo de distintas cenas y reuniones sociales conoció a su pareja Eva Braun. Ella quedó encantada con la simpatía y el carisma de Figelein, de manera que decidió presentárselo a su hermana menor, Gretel. Para el comandante de las SS, esto era una oportunidad para mejorar su posición social, y ambos se casaron el 3 de junio de 1944. Fue así como Figelein se convirtió en el cuñado de Adolf Hitler. Sin embargo, su carrera ascendente estaba a punto de hacerse añicos. A comienzos de 1945 estaba claro que Alemania perdería la guerra, y el Führer se retiró a un búnker junto a la plana mayor del nazismo. Su cuñado estaba en ese grupo, aunque al ver que los tanques soviéticos ingresaban a Berlín y bombardeaban la ciudad, decidió que no moriría en ese lúgubre refugio subterráneo. Figelein abandonó el escondite bajo la excusa de que partía en una breve misión de reconocimiento, aunque lo cierto es que planeaba abandonar el país. Al ver que no regresaba, una patrulla fue enviada a averiguar qué le había pasado. Lo encontraron oculto en su departamento de Berlín, vestido de civil, borracho y a punto de marcharse hacia Suiza. Llevaba consigo abundante dinero en efectivo y las joyas de su esposa. En su maletín también se hallaron documentos de Heinrich Himmler, que contenían detalles de su plan de pactar la paz con los aliados. La patrulla lo llevó de vuelta al búnker de Hitler, donde fue confinado a una celda hasta que se aclarara su situación. Como te contábamos al inicio del video, fue en ese mismo momento, en la noche del 28 de abril de 1945, que el Führer se enteró de la traición de Himmler. Luego de ordenar el arresto del líder de las SS, el dictador se abocó a descubrir a sus cómplices.
Naturalmente, sus sospechas viraron hacia su cuñado, quien había intentado huir del país y que además llevaba documentación incriminadora en su maletín. Luego de un breve interrogatorio, el hombre confesó que efectivamente había ayudado a Himmler con las negociaciones secretas. Eva Braun le rogó a Hitler que perdonara la vida de Fegelein, quien además estaba esperando a su primer hijo. Enfurecido y sintiendo que todos a su alrededor lo traicionaban, la primera decisión del Führer fue enviarlo a la vanguardia del ejército defensor para que muriera enfrentando al ejército rojo. Más tarde recapacitó y barajó la posibilidad de perdonarle la vida, aunque sus consejeros le dijeron que esto era una mala idea, ya que podría volver a traicionarlo. La decisión final de Hitler fue sentenciarlo a morir fusilado. De esta manera, Fegelein fue conducido hasta el jardín de la Cancillería sobre el búnker y acribillado. Los testigos dicen que fue una escena patética, ya que lloró, imploró por su vida y se orinó antes de desplomarse muerto. Fue así como llegó a su fin la historia de Hermann Fegelein, el cuñado de Adolf Hitler. I was in the same army, in the 4th, and we heard about Rommel. Some sergeant major said to me, "There's this mad divisional commander. He just rushes forward without any cover on the left or right, and yet he's successful." And that was the Gespenster division. We only learned later on that it was Rommel. Su nombre inspiraba miedo y respeto entre los enemigos del fascismo. En el Tercer Reich era celebrado como si fuera un héroe popular. Los alemanes confiaban en que ganarían la contienda siempre y cuando él estuviera de su lado. Sin embargo, y a pesar de que toda la nación había depositado el peso de la guerra sobre sus hombros, él no era un nazi convencido. Desconfiaba de Hitler y de su talento para dirigir al ejército, algo que el Führer no le perdonaría. Hoy en este nuevo episodio te contaremos todo acerca de la vida desconocida de Erwin Rommel, el mejor general de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Johannes Erwin Eugen Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Württemberg, en lo que por entonces era el Imperio Alemán. Su padre había sido oficial de artillería y esperaba que su hijo siguiera el mismo camino. En realidad, el joven Erwin no tenía deseos de ser un militar, sino que se sentía atraído hacia la ingeniería. Lo fascinaban las máquinas, al punto tal que de adolescente consiguió una motocicleta, la cual solía desmontar y reensamblar pieza por pieza. Sin embargo, por presión familiar tuvo que abandonar su pasión por la construcción de maquinaria y alistarse a la Academia de Oficiales de Danzig. Tenía 18 años y aunque fue un alumno brillante, nadie podría haberse imaginado que estaba destinado a ser uno de los generales más importantes de la historia de Alemania. En 1911 se graduó con el rango de teniente. Al mismo tiempo conoció a Lucía María Molin, una muchacha de 17 años con quien se comprometió. 2 años más tarde, cuando aún no se había casado, comenzó un amorío con Walburga Stemmer, la vendedora de un puesto de frutas y verduras. Sin que Lucía estuviera enterada, tuvo una hija ilegítima a la que llamó Gertrud. Rommel escribió cartas a su amante prometiendo que dejaría a su prometida, abandonaría la carrera militar y comenzaría una nueva vida con ella y la recién nacida. No obstante, nuestro protagonista fue presionado por su entorno para que pusiera un fin a su relación con Walburga y volviera con Lucía. Le dijeron que su comportamiento no era adecuado para un oficial del Imperio Alemán y que por otro lado su amante provenía de un hogar humilde, por lo que la relación no era conveniente para él. Aquí puedes ver a una descendiente de Walburga hablando del momento en que Rommel le puso fin a su affair. 2 months after his letter, when he said they would get the flat and they would stay together, 2 or 3 months later, she got another letter explaining that he couldn't marry her.
El conflicto se resolvió de manera discreta y no se convirtió en un escándalo público. La solución de Rommel consistió en decirle toda la verdad a su prometida, incluyendo que tenía una hija ilegítima. Lucía lo entendió e igualmente aceptó casarse con él. A pesar de ello, Erwin tuvo la decencia de no olvidar a su amante ni a su niña y siguió asistiéndolas con dinero. Incluso nunca perdió el contacto con ella y les escribió semanalmente durante años. Aún así, Walburga nunca aceptó que Rommel no quisiera estar a su lado, lo que terminaría en una tragedia. Pero no nos adelantemos. En 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el teniente Erwin Rommel combatió en las campañas de Francia, Rumania e Italia. Desde entonces ganó notoriedad en el ejército por sus ataques sorpresa. El 22 de agosto de ese año tuvo su bautismo de sangre. En aquella ocasión, mientras comandaba a un pequeño grupo de 3 hombres en Verdún, dirigió un asalto contra una guarnición francesa que estaba distraída. Todas las acciones bélicas del joven Erwin seguían un mismo patrón: adentrarse en las líneas enemigas aprovechando el fuego de cobertura pesado, avanzar rápidamente hasta una posición que le permitiera flanquear a sus contrincantes y a continuación abrir fuego sin piedad, justo cuando menos se lo esperaban, hasta que se rindieran, huyeran o murieran. Los éxitos de nuestro protagonista lo llevaron a ser galardonado con la Orden pour le Mérite, una de las máximas condecoraciones del Imperio Germano. En 1918, al término de la guerra, había alcanzado el grado de capitán. 2 años después, Alemania se sumió en el caos, en parte por el descontento por la derrota en la guerra que provocó la renuncia del emperador, y en parte por la desastrosa situación económica. En ese contexto hubo levantamientos comunistas en contra del gobierno, que buscaban hacerse con el poder e instalar un nuevo régimen social. Mientras muchos militantes ahogaron las rebeliones en sangre, Erwin intentó apaciguarlas mediante la diplomacia y sin provocar masacres innecesarias. Es interesante comparar la trayectoria de Rommel con la de Adolf Hitler. Ambos combatieron en la Primera Guerra Mundial y conocieron de cerca el sufrimiento de las trincheras. Los dos eran anticomunistas y creían en la teoría de la puñalada por la espalda, es decir, que Alemania había sido traicionada por los judíos y los socialistas, y que si no hubiera sido por ellos, habrían triunfado. Sin embargo, la principal diferencia entre ambos radicaba en que para Rommel, la violencia no era necesaria para resolver el problema. Creía que era posible llegar a un acuerdo con los sublevados a través de una negociación, ya que la adhesión de estos al comunismo se debía a las penurias económicas que atravesaba el país. No hace falta decir que la perspectiva de Hitler era más extrema. Rommel estaba convencido de que una vez que los salarios se restauraran y la población estuviera empleada en condiciones dignas, el fantasma de una revolución bolchevique desaparecería para siempre. Nuestro protagonista tenía una sensibilidad especial para detectar los problemas de Alemania y una personalidad más que particular, tal y como lo plantea este historiador. He was an innate man of action, brimming with ideas, with the flexibility of a fox. But he was not a fox in personality terms at all. En 1928, Erwin recibió un golpe devastador. Se enteró de que su ex amante, Walburga Stema, había fallecido. En público, su familia dijo que pereció a causa de una neumonía, aunque lo cierto es que se había suicidado. La mujer nunca había superado que Rommel la dejara. Consumido por la culpa y guiado por su estricto sentido del honor, el oficial llevó a Gertrud, el fruto de su amorío, a vivir con él y su esposa Lucía. Nunca le admitió a sus amigos y familiares que aquella muchacha de 15 años era su hija ilegítima. Por el contrario, eligió referirse a ella como su sobrina. Nadie le hizo demasiadas preguntas, ya que la historia parecía plausible. Después de todo, habían muerto tantos millones de alemanes en la guerra que no parecía extraño que la adolescente se hubiera quedado huérfana y que ahora fuera cuidada por un amigo de su familia al que llamaba cariñosamente tío. No obstante, Gertrud conocía la verdad de la historia y en su correspondencia privada con Rommel
lo llamaba padre. La relación entre ambos fue de inmenso cariño y de hecho ella le tejió una bufanda que años después nuestro protagonista llevaría a la campaña militar en África del Norte. Por otro lado, cabe destacar que a fines de 1928, Erwin y Lucy tuvieron su primer hijo al que llamaron Manfred. El movimiento nacional socialista creció hasta el punto en que su líder llegó al gobierno en enero de 1933. Para entonces Rommel ostentaba el cargo de teniente coronel de la Wehrmacht, es decir, que era un importante oficial. Este conoció al Führer por primera vez el 30 de septiembre de 1934, mientras el dictador hacía una de sus rutinarias inspecciones de las tropas. Rommel no formaba parte del partido nazi, aunque los historiadores han debatido largo y tendido acerca de sus simpatías por la ideología nacionalsocialista. A continuación veremos el fragmento de una entrevista a Manfred, el hijo de Erwin, hablando acerca de la relación entre Hitler y su padre. My father and my mother were deeply impressed by the successes at home and abroad. Of course, they were fake. Hitler just printed money and pretended to be a miracle worker. But at the time, people didn't see through it. Also, Hitler gave the impression of being on the side of the military, and they liked that too. So, I can't say that in the years 1933, 34 and 35, my father understood Hitler's true nature, not at all. If that had been the case, then his behavior would not have been at all explicable. Como puedes ver, él no cree que en los primeros años de la dictadura, Erwin estuviera al tanto de las verdaderas intenciones del Führer. Como vimos antes, no veía con buenos ojos a los judíos, pero tampoco compartía el antisemitismo del líder nazi. No obstante, nunca hizo nada por defender a los judíos, y contempló con desinterés y apatía cómo estos eran cada vez más marginados de la sociedad y sometidos a terribles humillaciones y agresiones. En todo caso, esta fue la actitud de millones de alemanes. No puede decirse que el comportamiento de Rommel haya sido muy diferente al de sus compatriotas. En 1937, Rommel publicó su obra cumbre, Ataques de Infantería, un libro acerca de las tácticas militares de la Primera Guerra Mundial, que instantáneamente se convirtió en un clásico. Esto no hizo más que consolidar su reputación como instructor militar, al punto tal que el mismísimo Hitler poseía una copia del libro que leía con asiduidad. Al poco tiempo, el dictador lo nombró comandante segundo de su batallón de escolta personal. Era un cargo honorífico, y nuestro protagonista aprovechó el tiempo libre que le dejaba la posición para retomar sus intereses en ingeniería. Sin embargo, mientras que de joven estaba interesado en las motocicletas y los planeadores, ahora le interesaba la mecánica aplicada a la industria de la guerra, a los tanques y a las ametralladoras. En septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia y estalló la Segunda Guerra Mundial. Rommel fue ascendido al rango de general y a partir de este momento comenzó a mover influencias para ser designado al frente de una unidad de tanques. Es difícil saber qué opinaba Rommel acerca del conflicto bélico. Ciertos historiadores indican que veía al Führer como un líder errático, de intenciones poco claras, más allá de desatar una contienda a nivel planetario. De hecho, como veremos a continuación, su propio hijo relata que incluso a finales de la década de 1930, Rommel no veía con buenos ojos la posibilidad de un nuevo enfrentamiento bélico. My mother always said that when my father left for the Führer's headquarters in 1939, he was still saying, "As long as my generation who experienced the World War are still around, you can be sure that there won't be a second." Claramente su vaticinio estuvo lejos de la realidad. En cualquier caso, Rommel eventualmente consiguió su objetivo militar y fue ascendido a general de la 7ª División de Panzer, que estaba conformada por 218 carros de combate, 2 regimientos de fusileros, un batallón de soldados en motocicleta, un batallón de ingenieros y otro de tropas antitanque. Erwin los preparó para llevar adelante maniobras de ataque sorpresa.
Aquella táctica le había permitido ganar sus primeras batallas en la Primera Guerra Mundial y ahora tenía pensado repetirlas. Se trataba de golpear con velocidad y dureza, dejar al enemigo desconcertado, no permitir que se reagrupara y dispersar a sus hombres. Fue de esta manera que los tanques de Rommel allanaron el camino para que el Tercer Reich se expandiera a Francia, Bélgica y los Países Bajos. En febrero de 1941, una vez que su misión en Europa continental estuvo cumplida, Hitler y la Wehrmacht lo pusieron al frente de la campaña en África del Norte, donde tenía que vencer a los aliados e impedir que atacaran a Alemania desde el sur. Era una tarea complicada, ya que en esta ocasión no luchaba en el familiar territorio del viejo continente, sino que ahora tenía frente a sí un desierto interminable. El clima era otro, el paisaje era diferente a todo lo que conocía, y las tácticas a emplear debían ser modificadas. En teoría se suponía que Rommel estaba subordinado a las órdenes de un oficial de Mussolini, el general en jefe Italo Garibaldi. No obstante, en la práctica, Erwin lo ignoró por completo e hizo lo que consideraba necesario para derrotar a los ingleses, que eran la principal amenaza del frente norafricano. La falta de respeto de nuestro protagonista por la cadena de mando de las fuerzas del eje es una de las razones por las que muchos consideran que es un militar sobrevalorado. Después de todo, una de las principales máximas de todo ejército es respetar a los superiores, una regla que Rommel no estaba demasiado interesado en cumplir. A pesar de ello, Erwin se hizo conocido por ser uno de los generales más ingeniosos de toda la campaña. Conducía ataques nocturnos o en medio de tormentas de arena, los momentos en que sus enemigos estaban más desprotegidos, obteniendo así importantes victorias. Sus triunfos e inteligencia táctica le ganaron el apodo de Zorro del Desierto, y su imagen se divulgó a lo largo y ancho de todo Occidente. En Alemania, el ministro de propaganda Joseph Goebbels intentó convertirlo en una suerte de héroe popular. Erwin era un oficial carismático que procuraba mostrarse junto a sus tropas y construyó la imagen de un jefe que luchaba codo a codo con sus subordinados. Al mismo tiempo, el culto al zorro del desierto servía para distraer a los alemanes del desastre en el que se había convertido el Frente Oriental, donde la lucha contra la Unión Soviética estaba estancada. La foto de nuestro protagonista adornaba las oficinas de las dependencias gubernamentales. El propio Rommel disfrutaba de la popularidad y solía posar con diligencia para las sesiones fotográficas ordenadas por Goebbels, tal como cuenta este historiador. Rommel would sometimes pose. If he noticed a cameraman who wanted him in profile, he would thrust forward his forceful chin and hold the pose for a few seconds to give the photographer time. Su fama era tan grande que las estaciones de radio germanas difundían los partes de las batallas donde él había participado. De esta manera, el gran público podía estar al tanto del día a día de su héroe. También es cierto que esto despertó la antipatía de otros jerarcas nazis, ya que temían que la popularidad de Erwin sobrepasara a la del mismísimo Führer. En cualquier caso, y a pesar de su buen desempeño general en África, una serie de duras derrotas en 1943 lo llevaron a renunciar al mando de la campaña y regresar a Alemania. Rommel mantuvo un lugar importante dentro de la Wehrmacht, aunque sus diferencias con Hitler se hicieron cada vez más profundas. Estaba convencido de que la guerra estaba perdida y que era necesario llegar a un acuerdo de paz con los aliados. De lo contrario, Alemania estaría condenada a la destrucción total. En sus cartas le imploró a Hitler una y otra vez que considerara la posibilidad de negociar con sus enemigos, pero el dictador siempre se negó. En su mente, la contienda era una apuesta de todo o nada, y no había más opciones que la muerte o la gloria. Es así como llegamos al clímax de esta historia, que es al mismo tiempo uno de los momentos más misteriosos de la vida de Rommel. Es sabido que el zorro del desierto estuvo al menos mínimamente involucrado en el complot del 20 de julio de 1944, cuando un grupo de oficiales alemanes intentó asesinar a Hitler con una bomba. Sin embargo, su rol en el operativo no está del todo claro.
Se cree que al principio Rommel estuvo en contra de matar al Führer, ya que esto desataría una guerra civil por el control de Alemania. Sin embargo, cambió de idea poco después al darse cuenta de que arrestarlo y desplazarlo del poder era imposible, ya que estaba fuertemente custodiado. Con el correr de los días, el general favorito del Führer se habría unido al plan para asesinarlo. No obstante, el 17 de julio de 1944, Rommel fue incapacitado por un bombardeo aéreo. Es posible que por esta razón el encargado de plantar la bomba a los pies de Hitler haya sido Klaus von Stauffenberg. Si bien el ataque funcionó, Hitler apenas recibió heridas superficiales. Una vez que los complotados fueron arrestados, el nombre de Rommel surgió casi de inmediato. Sorprendido por el giro de los acontecimientos, Hitler envió a la Gestapo a su hogar, que procedió a detenerlo. Por su traición debía ser condenado a muerte, pero el gran inconveniente era que Erwin era un hombre sumamente popular. Si el público descubría que había roto su juramento de lealtad, la moral de Alemania podía irse a pique. De la misma manera podía generar consecuencias impensadas al interior del ejército. Rommel tenía que desaparecer, pero de manera discreta, sin provocar un escándalo nacional. En octubre de 1944, el dictador nazi envió a los generales Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel a hacerle una propuesta al zorro del desierto. Podía rechazar las acusaciones de traición y elevar su caso a un juicio público, en cuyo caso iba a perder y su familia sería ejecutada. O podía suicidarse. Si elegía quitarse la vida voluntariamente, el gobierno declararía que murió a causa de un infarto, le daría un funeral con honores y le entregaría una pensión a su familia. Viendo que no tenía más alternativas, aceptó la segunda opción. Le avisó a su esposa e hijos de su decisión, se despidió y subió a un auto con los generales del Führer, que manejaron hasta el campo. Cuando estuvieron solos y alejados de todo el mundo, ingirió una cápsula de cianuro. Minutos después, Erwin Rommel yacía muerto. Hitler cumplió con su parte del trato, anunció públicamente que el zorro del desierto había fallecido honrosamente, declaró un día de luto y le otorgó un funeral de Estado. A continuación escucharemos un fragmento del discurso que se leyó en su nombre. Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat uns hierher berufen, Abschied zu nehmen von seinem auf dem Felde der Ehre gebliebenen Generalfeldmarschall Rommel. Mit uns steht nicht nur die deutsche Wehrmacht, sondern das ganze deutsche Volk in ehrfurchtsvollster Trauer und in tiefem Schmerz an der Bahre dieses toten Helden. Darüber hinaus wird aber auch die uns feindliche Welt die Achtung einem Gegner nicht versagen können, der in Ritterlichkeit und soldatischer Größe stets das Schwert geführt hat. La verdadera causa de su deceso se supo solo un año más tarde, cuando Alemania estaba a punto de perder la guerra y los servicios de inteligencia aliados interrogaron a la familia de Erwin. En la actualidad, Rommel es uno de los generales más controvertidos del Tercer Reich. Hay quienes dicen que su talento está sobrevalorado, pero otros lo señalan como un oficial brillante y heroico que le hizo pensar a los aliados que tenían los días contados. En cualquier caso, lo cierto es que su nombre vivirá para siempre en los libros de historia. Cuando consultamos los libros de historia respecto a la Segunda Guerra Mundial, se nos habla de las importantes conquistas del Tercer Reich, las cuales por poco no le dieron la victoria frente a los aliados. Lo que no es tan frecuente analizar son aquellas facciones colaboracionistas que ante la ocupación nazi eligieron sumarse a la caravana de muerte y odio liderada por Adolf Hitler. Estamos hablando de los traidores que eligieron al bando del Eje, vendiendo a sus compatriotas por un poco de poder. Lo curioso es que todos terminaron de la misma manera: arrestados, enjuiciados y ejecutados. En este nuevo video vamos a repasar algunos de los casos más emblemáticos
y cómo afectaron con sus acciones al devenir de la contienda. Acompáñanos en otra increíble entrega de Historia Militar. El Reino Unido se transformó en un símbolo de resistencia contra la Alemania nazi, pero irónicamente, dentro de su aristocracia, nació uno de los más fervorosos militantes del Tercer Reich por fuera de las fronteras germanas. John Amery era hijo de Leo Amery, un distinguido alto funcionario del Imperio Británico y miembro del Partido Conservador. Es por eso que su apellido tenía peso e historia dentro de la política de la isla. Pero ni su nacionalidad ni el estatus familiar son tan increíbles como el hecho de que John tenía ascendencia judía, ya que sus abuelos maternos eran adinerados húngaros judíos que habían emigrado a tierras británicas. Por supuesto, ese origen fue ocultado para no dificultar su ascenso político. Desde pequeño, John Amery fue un niño problemático y rebelde que vivió bajo la sombra de su exitoso padre. A medida que creció, John se radicalizó en sus posturas anticomunistas a tal punto que abrazó las ideas del fascismo. Él pensaba que dicha ideología era el único escudo protector contra los bolcheviques y celebró las victorias de los hombres de Mussolini y Hitler durante su campaña en Europa. Pero además de ser intolerante, Amery era un pésimo empresario y luego de varias quiebras consecutivas decidió dejar su patria en 1936. Con lo que le quedaba de su fortuna personal, emigró a Francia, donde se estableció para convertirse en uno de los grandes propulsores del colaboracionismo entre franceses y alemanes. Por supuesto, no se privó de conocer el epicentro del fascismo mundial. Intentó entonces emigrar a Alemania aprovechando las buenas relaciones que tenía con los jefes del fascismo francés, pero no logró este objetivo hasta septiembre de 1942, cuando logró viajar a Berlín con apoyo de oficiales de inteligencia alemana. Allí sugirió que el Tercer Reich se beneficiaría de formar una unidad militar de británicos dispuestos a combatir al lado de la Wehrmacht. El ambicioso proyecto de Amery fue bien recibido por la jefatura de las SS y así Heinrich Himmler autorizó que John empezara a trabajar desde enero de 1943 en el reclutamiento de voluntarios. Comenzó la búsqueda entre los civiles británicos internados por las autoridades alemanas en las regiones conquistadas de Europa. En contra de su predicción, no todos estaban tan dispuestos a traicionar a su patria y sus ideales con la misma facilidad, por lo que su tarea no dio los frutos esperados. Pese a los malos resultados, el proyecto de Amery siguió en pie. Gracias a él, en 1944, el Frente Nazi constituyó oficialmente el Britisches Freikorps, la unidad de soldados del Reino Unido destinada a luchar a favor de Alemania durante la guerra. Fue precisamente en ese año que John brindó una de las pocas entrevistas que dio en su vida. Aquí te presentamos ese histórico material filmado en la televisión de Noruega. How is it that you are in Germany when your own country is at war with Germany and many other European countries? Quite a lot of people will perhaps think that you are a traitor. Well, you know, only history will be able to judge that. My view is that it is these people, Churchill, Roosevelt and his friends, who are the real traitors. Traitors to England, traitors to our empire, to our ancestors, and worse than that, traitors to Europe, to Christianity and civilization. Sus palabras son duras y contradictorias, pero el hombre realmente creía en sus dichos. A fines de 1944, John Amery logró obtener un permiso especial para salir de Alemania, ya que a esa altura cualquier persona que abandonase el territorio germano podía ser sospechado de traición o espionaje. El inglés decidió viajar a la Italia devastada de Mussolini, donde vivió las últimas semanas de la guerra esperando la caída del imperio de violencia que apoyó. De a poco las fuerzas aliadas fueron avanzando a través de Europa, siendo el desembarco en Normandía un punto de quiebre para las ya débiles fortalezas fascistas. El 25 de abril de 1945, pocos días antes de la ejecución popular de Mussolini, partisanos italianos atraparon a John Amery.
El traidor inglés fue entregado a las autoridades británicas para ser juzgado en su país. De vuelta en su tierra natal, Amery fue encerrado en la prisión de Wandsworth, en las afueras de Londres. Su hermano intentó fraguar documentos para alegar que John había adquirido la nacionalidad española y por lo tanto no podía ser juzgado como un traidor al gobierno inglés, pero esto fue desestimado. La siguiente recomendación fue declararse mentalmente enfermo, pero el hombre orgulloso era incapaz de alegar deficiencias. El juicio empezó el 28 de noviembre de 1945. Durante el proceso se leyeron 8 acusaciones de alta traición y, para sorpresa de todos, Amery se declaró culpable de cada una de ellas. Orgulloso hasta sus últimos días, el destino del traidor estaba sellado y tenía nombre y apellido: Albert Pierrepoint. Tal vez te preguntes quién era ese simpático caballero. Se trataba del verdugo más famoso del Reino Unido, toda una celebridad entre propios y extraños. Finalmente, el 19 de diciembre de 1945 se cumplió el ahorcamiento de Amery. Sin embargo, el polémico británico no estuvo solo en su apoyo al nazismo. Como te indicamos previamente, Francia fue uno de los países con mayor cantidad de colaboradores, y pocos fueron tan infames como Joseph Dernand, jefe máximo de la milicia francesa. Lo que acabas de ver no es un acto en Berlín, sino una movilización militar en la Francia de Vichy, el estado títere que el Reich instauró en territorio galo. Dentro de esa estructura, Joseph Dernand era uno de los hombres más importantes. Pero antes de llegar a esas imponentes movilizaciones, hagamos un poco de historia. Joseph Dernand nació en Coligny, en el seno de una familia conservadora y tradicional. Su primer contacto con la violencia fue durante la Primera Guerra Mundial, en la cual luchó como soldado raso, recibiendo 7 citaciones de honor por valentía en la lucha. Una vez concluido el conflicto, Dernand comenzó a frecuentar grupos políticos de extrema derecha como el famoso Action Française o Acción Francesa, la cual fomentaba la creación de unidades paramilitares de corte fascista. Su radicalización llegó a su punto más violento en los años 30, cuando como miembro del grupo Le Cagoule, llevó a cabo atentados con bombas a grupos de izquierda, preparando el terreno para un alzamiento derechista en su país. Teniendo esto en cuenta, no es sorpresivo que Dernand cayese rendido ante los encantos ultranacionalistas de líderes como Franco, Mussolini y, por supuesto, Hitler. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Dernand luchó por el bando francés, pero una vez que se estableció el estado de Vichy liderado por Philippe Pétain, Joseph decidió aliarse por completo al nazismo. Pétain era lisa y llanamente el títere nazi en Francia, donde oficiaba como jefe de Estado y colaborador absoluto con los alemanes. Para apoyar a este régimen, Dernand organizó su propia milicia conocida como Servicio de Orden Legionario, la cual ayudó a los propios nazis en su lucha contra la resistencia francesa. Escuchemos uno de sus tantos discursos. À consacrer toutes mes forces à faire triompher la révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout! Puede que ese saludo final te resulte familiar y que esté relacionado a otro líder militar de famoso bigote. La milicia, otro de los nombres con los que fue conocido este grupo paramilitar pro-alemán, era especialmente peligroso para la resistencia, ya que estaba integrado por hombres que conocían el territorio como la palma de su mano. Tenían información detallada sobre posibles escondites y reuniones de rebeldes, además de conocer las actividades de aquellos que no estaban dispuestos a entregar su país al Führer.
Por presión alemana, en diciembre de 1943, el gobierno de Pierre Laval nombró a Darnand como jefe máximo de la policía y ministro del Interior. Esto le permitió salir de los cuadros de la Waffen-SS para expandir la actividad e influencia de la milicia, así como también concentrar sus esfuerzos en atacar a la resistencia y apoyar la captura y deportación de judíos. El antisemitismo era un odio que lo unía fuertemente a los objetivos del Reich y su solución final. Pero los esfuerzos de los colaboradores galos fueron en vano. Desde el norte del país había comenzado la cuenta regresiva para su destrucción. El desembarco de Normandía fue una puñalada en el corazón de la Francia colaboracionista, ya que el constante avance de tropas aliadas hizo que las unidades de infantería germanas se retiraran del territorio galo. En ese momento, el mariscal Pétain intentó dar un manotazo de ahogado, emitiendo comunicados que distanciaban a su gobierno del exterminio de judíos y la masacre de franceses rebeldes. Pero fue el propio Darnand quien lo forzó a desistir, recordando el apoyo que la administración Vichy brindó al Reich. Tras la liberación de París, Darnand huyó a Alemania con 6.000 hombres de la milicia en septiembre de 1944, para unirse al gobierno provisional formado en la localidad alemana de Sigmaringa, a orillas del río Danubio. Ante el imparable avance de los aliados, Darnand huyó hacia el norte de Italia, junto con una pequeña unidad combatiente de franceses fascistas, pero tras la capitulación alemana en Italia, fue capturado por los estadounidenses y entregado en julio de ese año al nuevo gobierno francés dirigido por Charles de Gaulle. Acusado de colaboración con el enemigo y traición, Darnand fue condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento el 10 de octubre de 1945, poniendo fin a una de las carreras más infames en la historia militar de Francia. Desde la tierra del vino y el arte viajamos hacia territorio escandinavo, una zona con abundantes casos de colaboracionismo pro-nazi. En Noruega, ningún hombre estuvo más relacionado al Tercer Reich que Vidkun Quisling. A diferencia de los otros nombres en este video, el noruego no provenía de una familia política o militar, sino que tenía ascendencia religiosa. Su padre era pastor de la Iglesia de Noruega, una versión bastante particular del cristianismo que fue denominada como universismo. Vidkun cultivó una postura reaccionaria y militarista, fomentada por un profundo desprecio al comunismo y todo lo que representaba la Unión Soviética. Fue por eso que el 9 de abril de 1940, con la invasión alemana de Noruega en marcha, tomó el poder en un golpe de Estado apoyado por los nazis. De 1942 a 1945, Quisling ejerció como ministro presidente de Noruega en colaboración con las fuerzas de ocupación nacionalsocialistas. Su gobierno, conocido como Gobierno Nacional, convivía con una presidencia oficial noruega en el exilio, la cual era reconocida por los aliados y tenía base en Londres. La gestión de Quisling colaboró abiertamente con el Tercer Reich, participando de forma activa en la solución final, entregando a ciudadanos políticamente sospechosos, a familias judías y a cualquier persona que fuese considerada desechable. Tal fue la estima que se le tenía en Berlín, que en 1942, para el cumpleaños número 55 de Quisling, el gobierno alemán envió una comitiva. Estas imágenes fueron grabadas en aquella jornada. Como muchos otros traidores a su patria, Quisling se percató en 1945 que la guerra tenía un solo destino posible: la victoria aliada. El líder noruego intentó favorecer una transferencia pacífica del poder, por lo que terminó entregándose a la resistencia luego de negociar brevemente para asegurar juicios justos para él y sus hombres. El gobierno noruego en el exilio cumplió con su promesa, y una vez que los dirigentes pro-alemanes fueron atrapados, se los sometió a un proceso legal para repasar sus crímenes de guerra. El juicio de Quisling inició el 20 de agosto de 1945. La defensa se basó en restar importancia a su unidad con Alemania y hacer hincapié en que él había luchado por la independencia total,
algo que parecía completamente contrario a los recuerdos de muchos noruegos. Afortunadamente, el juicio a Quisling fue filmado, por lo que estas imágenes llegan hasta nuestros días para poder ver el rostro del más brutal colaborador escandinavo en la jornada en que se le comunicó la pena que debería afrontar, la muerte. Quisling fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la fortaleza de Akershus el 24 de octubre de 1945. El reloj marcaba las 2:40 cuando se apagó la vida del noruego más infame de la Segunda Guerra Mundial. Sus últimas palabras fueron: «Fui condenado injustamente y muero inocente». Tras su muerte, su cuerpo fue cremado y las cenizas fueron enterradas. Ahora sí es momento de conocer a los últimos traidores de esta entrega. El caso de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial fue bastante complejo. Durante todo el conflicto atravesaron duras condiciones de vida, hambrunas, batallas y maltratos por parte de diversos frentes. Para sumar una página más a su libro de penurias, en 1944 fue ocupada por fuerzas alemanas. El ingreso del Tercer Reich a territorio húngaro no solo despertó una fuerte resistencia y el surgimiento de partisanos, sino que también dio lugar a que muchos movimientos antisemitas locales se sintieran a gusto. Es que en este país de Europa Central existían numerosos partidos de extrema derecha, que al igual que los nazis, abogaban por la deportación o el exterminio de los judíos. Al frente de esos grupos se encontraban hombres como László Endre y László Baki, dos nombres infames de la historia húngara. Los dos Lászlós colaboraron de cerca con las SS en la identificación y aniquilación de ciudadanos de ascendencia judía, tanto así que se volvieron la mano derecha de Adolf Eichmann en la región. Estamos hablando de que los Lászlós se ganaron la confianza del hombre responsable del Holocausto y de la solución final. En múltiples cartas y documentos afirman no solo ser parte del transporte masivo de víctimas, sino también estar de acuerdo con los beneficios del genocidio. Se estima que gracias a su macabra labor, en cuestión de meses, decenas de miles de compatriotas perecieron en las cámaras de gas germanas. En el infierno hay un lugar especial reservado para personas como Endre y Baki, quienes no solo asesinan, sino que también traicionan a sus pares y entregan a su patria a fuerzas invasoras. En marzo de 1945, Budapest fue capturada por el Ejército Rojo. László Endre intentó esconderse en Austria, pero fue capturado y enviado nuevamente a su país. Baki corrió un destino casi idéntico, siendo capturado por los soviéticos durante aquella ofensiva. Luego de un largo año en prisión, ambos fueron enjuiciados junto a sus colaboradores. No fue difícil probar sus crímenes, ya que existe amplia evidencia sobre su participación en la infame solución final. Lo que verás a continuación fue filmado el 29 de marzo de 1946, día en que los Lászlós malditos de Hungría fueron ejecutados. Te aseguramos que no es necesario comprender el idioma para entender lo importante de este registro. Baki László és Endre László, a nyilas uralom legelvetemültebb rimékei leltek a nemzettel szemben elkövetett vétkeikért. Uralkodások idején példátlan szadizmussal ölették meg, vagy deportáltatták a magyarság ezreit. Cinizmusuk és kenes világszerte megdöbbenést és felháborodást keltett. Por más que se trate de seres abominables, no podemos mostrarte el segundo exacto en que la cuerda acabó con la vida de los asesinos de Hungría. Aún así, con las imágenes que viste, puedes hacerte una idea de cómo culminó su carrera. Como te anticipamos en la introducción, la Segunda Guerra Mundial no solo estuvo plagada de muerte y destrucción, sino también de traidores, de hombres que eligieron el bando criminal suponiendo que sería el vencedor. Afortunadamente, la historia les dio la espalda y sus crímenes fueron juzgados al igual que aquellos cometidos por los líderes del Tercer Reich. Así llegamos al final de este video.
Si quieres seguir conociendo historias como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.